con Jaime Núñez. Regresamos. 7 de la mañana, 38 minutos, tiempo del centro del país. Continuamos en este espacio informativo. Vamos a platicar de impuestos, ya lo platicamos hace 15 días y me da mucho gusto poder recibir esta mañana a Carlos Cárdenas Guzmán. Él es el contador público certificado, consejero independiente y asesor de negocios. Vamos a hablar de la reforma fiscal. Contador, ¿cómo está? Muy buenos días. Encantado de estar contigo, Jaime, y con tu auditorio. Oiga, contador, a ver, la semana pasada ya nos hacía una radiografía. Sí. De dónde estábamos parados, Sí. dónde está nosotros como Estado mexicano, nosotros como contribuyentes, dónde estamos parados. Sí. Ahora, ¿qué proponemos? ¿Hacia dónde nos vamos? Sí, efectivamente, hace 2 semanas, destacábamos que los niveles de recaudación en México son realmente muy bajos. Decíamos que por décadas han estado alrededor del 10% del Producto Interno Bruto y contrastábamos con que la media de los países que integramos la OCDE es 25%. Estamos lejísimos. Muy lejos, y incluso la media de los países de América Latina es 15%. Entonces, bajo cualquier parámetro nos vemos muy abajo, nos vemos y estamos muy abajo. Entonces, efectivamente, con ese diagnóstico yo creo que vale la pena hacer algunas reflexiones de cómo podríamos mejorar. En primer lugar, yo creo que vale la pena destacar que para que México pueda hacer frente a sus necesidades de educación, seguridad, salud, etcétera, pues requiere niveles de recaudación de aproximadamente el 16-18% del Producto Interno Bruto. Entonces, estamos hablando de eso, de pasar una recaudación del 10% en promedio a una recaudación del 16-18%. Es que casi lo requerimos subir el 40%. Es correcto. Entonces, yo creo que con este enfoque vale la pena hacer 2 comentarios y entrar a puntos concretos. A ver, ¿cuáles serían? Un primer comentario, y esto lo quiero destacar porque luego a veces se piensa que aumentando tasas o limitando deducciones se va a incrementar la recaudación. Y ahí hay ya una ley muy vieja de Arthur Laffer, y este señor desde sus épocas decía una ley que se acuñó como tal, la ley de Laffer, que dice que a tasa de recaudación cero, a tasa de impuesto cero, la recaudación es cero. Y a tasa de recaudación 100, a tasa de impuestos 100, la recaudación también es cero. Entonces, ¿qué significa? Que no debemos estar ni en el extremo 0 de tasa de impuesto ni en el extremo 100 de tasa de impuesto, porque en ambos extremos la recaudación sería 0. Entonces, el mensaje implícito de esta ley es que tenemos que encontrar una tasa de impuesto que sea intermedia, que sea cómoda, para que los contribuyentes no tengan la tentación de evadirlo, ¿no? Ese es un primer punto. Un segundo punto, pues es que los impuestos deben de ser, y también dicho desde las épocas de Adam Smith, allá por los 1700 y tantos. Imagínense, y no hemos entendido. Los impuestos deben ser de fácil determinación, deben ser cómodos, deben ser simples, no complejos, porque eso también dificulta el cumplimiento de las obligaciones fiscales. ¿No? Te aleja, efectivamente. De hecho, decíamos que el Foro Económico Mundial señala como uno de los 2 problemas para hacer negocios en México, además del de seguridad, es la complejidad de nuestro esquema fiscal. Entonces, puntos concretos de propuesta. Primero, no podemos ignorar que la economía informal en México alcanza niveles ya del 60% del total de los participantes en la economía. Entonces, 6 de cada 10 están en el terreno informal. En el terreno informal. Entonces, aunque ya hay un intento de regulación de esto, que es el régimen de integración fiscal, pero la verdad es que es un esquema que yo creo que debe de profundizarse, debe de acelerarse, porque te voy a hacer una reflexión para que se vea la importancia de lo que estamos comentando de incorporar la informalidad a la informalidad. Con independencia a la formalidad, sí, con independencia de que sabemos que en la informalidad está el contrabando, lo robado, la piratería, que son temas cualitativos, ¿no? Temas éticos. Pero yendo a pesos, yendo a números, fíjate, si tomamos en cuenta que la tercera parte, el 60% de los participantes en la economía están en informalidad, pero medida en pesos es la tercera parte del Producto Interno Bruto. Si esa tercera parte del Producto Interno Bruto pagar el IVA, o sea, los que están en la informalidad pagar el IVA, estamos hablando que la recaudación se incrementaría en aproximadamente 300,000 millones de pesos, que es una cantidad que nos acercaría tremendamente a los niveles de recaudación que el país requiere. Entonces,
Sé que es difícil, sé que no es fácil, pero tenemos que señalarlo con un objetivo, incorporar la informalidad a la informalidad, lo cual nada más por concepto de IVA nos daría 300,000 millones de pesos. Estamos platicando con el contador público certificado Carlos Cárdenas Guzmán. Oiga, contador, pero, a ver, ¿cómo atender el tema del IVA cuando nos lo han satanizado? No en México, en el mundo. Vimos lo que ocurre en Grecia. Es esta válvula de escape y es la herramienta necesaria de que todos paguemos impuestos en algún momento. Pero ¿cómo los políticos pueden atender un tema que durante muchos años se han encargado como decir que el IVA es lo mismo que el demonio o que el infierno, ¿no? Pues la realidad es que técnicamente no es así. Yo lo sé. Yo creo que la experiencia en el mundo, y eso es muy fácil comprobarlo, ha demostrado que los países exitosos en materia de recaudación descansan su recaudación precisamente en los impuestos indirectos, porque son de mucho más fácil determinación por parte de los contribuyentes y también de mucho más fácil supervisión por parte de las autoridades fiscales. Entonces, de lo que estamos hablando hasta ahorita no es de hacer más agresivo el IVA, ni siquiera he mencionado que cobrar IVA en alimentos y medicinas. No, muchos están en ayunas. Ni siquiera lo he mencionado eso. Simplemente lo que he dicho es que los que están en la informalidad pasen a la informalidad para que paguen el IVA. Ajá. Es lo único que he dicho, ni siquiera he hablado de que alimentos y medicinas. Que ese sería un debate interesante. Simplemente que los que no paguen, paguen. Es todo lo que he dicho, ¿no? Sí. Pero es que eso es un agujero muy grande, por eso lo destaco, no es cualquier cosa. ¿Pero eso es falta de competitividad en nuestro esquema fiscal? Yo creo que eso es... Mira, hay estímulos perversos para que la informalidad exista. Hay líderes que promueven la informalidad. ¿Por qué la promueven? Porque no es que la informalidad no pague nada, no paga impuestos, pero sí paga cuotas a sus líderes, y cuotas muy jugosas, muy importantes. Sí, entonces hay recursos que no se van al Estado, que no van al Estado, pero van a la bolsa de muchos líderes. Pero además son votos corporativos, es control de... Sí. Entonces el esquema que tenemos promueve la informalidad, en lugar de inhibirla, la promueve. Y tan es así que, como decía, ya estamos a niveles del 60% del total de los participantes en la economía. Entonces, en lugar de que se vaya reduciendo, se está incrementando. Por eso se tiene que trabajar en acabar con esos estímulos perversos y además avanzar en los esquemas de supervisión para lograr que esa economía informal se vuelva formal, ¿no? Pues, contador, siempre es bien interesante poder platicar para que nos enseñen dónde estamos parados en temas fiscales y en temas de impuestos. A ver si la próxima semana o en la próxima ocasión que podamos platicar en 15 días, hablamos de la Coparmex está exigiendo y pide incentivos en la inversión. Ahí también son temas fiscales, ahí son temas de hacer más atractiva nuestra economía. Y muy sustentables, y los abordamos con mucho gusto. Perfecto. Sí. Fue el contador público certificado Carlos Cárdenas Guzmán. Él es consejero independiente y asesor de negocios y aparte colaborador en este espacio informativo. Muchas gracias. Que esté muy bien, contador. Encantado. Muy buenos días. Continuamos con mucho más. Y aquí vamos a ver cómo piensan los mexicanos aquí en Grupo Fórmula.